Hoy vamos a meternos de lleno en una historia, una de esas que tiene de todo, un descubrimiento científico que de verdad cambió el mundo y al mismo tiempo una injusticia profundísima. Es la historia de Liz Meitner, una mujer cuya genialidad fue monumental, pero cuyo nombre fue, pues, deliberadamente borrado de su propio logro. Así que creo que ya es hora de corregir la historia. Una física que nunca perdió su humanidad. Estas son las palabras que están grabadas en su tumba. Es un epitafio increíblemente poderoso, ¿no creen? Y te obliga a preguntarte, ¿qué tipo de vida, qué clase de lucha te lleva a un legado como este? Para entenderlo, tenemos que viajar a un momento y a un lugar que lo cambiaron todo. Bueno, pues todo empieza aquí. Imaginen la escena. Es Nochebuena de 1938, en un pueblito de Suecia. Lise Meitner, una física austríaca que tuvo que huir de su país, está dando un paseo por la nieve. En ese preciso momento, está a punto de tener una revelación que va a sacudir los cimientos de la historia. Lise va caminando con su sobrino, Otto Frisch, que también es físico, y ella no puede sacarse de la cabeza una carta que acaba de recibir. Es de su colega y amigo de 30 años, Otto Hahn, que sigue en Berlín. Le cuenta que sus experimentos bombardeando uranio con neutrones están arrojando resultados rarísimos, resultados que él no puede explicar. Encontró bario, un elemento mucho más ligero, y no tiene ni la más remota idea de cómo llegó ahí. Y entonces ahí, en medio de la nieve, le cae el 20. El momento eureka. Lise se da cuenta de algo que nadie más había siquiera imaginado. El núcleo de uranio no se estaba rompiendo en pedacitos, no, se estaba partiendo justo por la mitad. En ese mismo paseo, ella y Frisch se ponen a calcular la energía que se liberaría y, ¡wow!, le dan un nombre a este proceso revolucionario: fisión nuclear. El mundo acababa de cambiar para siempre y todavía ni se enteraba. Pero para entender de verdad la dimensión de su logro y la injusticia que vino después, tenemos que regresar un poco en el tiempo, a Berlín, mucho antes de que tuviera que exiliarse. Porque es aquí donde vemos las barreras gigantescas que Lise tuvo que superar desde el mismísimo principio. Por años, a esta mente tan brillante se le prohibió el acceso a los laboratorios principales. Su lugar de trabajo era un viejo taller de carpintería en el sótano. Y la excusa es que la excusa era increíble. El director del instituto, que por cierto era un premio Nobel, tenía la teoría de que el cabello de una mujer podía incendiarse en el laboratorio. Así, tal cual. Ese era el nivel de sexismo, tan absurdo y tan real, al que Lise se enfrentaba todos los santos días. Y a pesar de todo eso, su talento era simplemente innegable. Ojo, ella no era asistente de nadie, era una líder. Codescubrió un elemento, llegó a dirigir su propio departamento de física y junto a Otto Hahn formó uno de los equipos de investigación más importantes del mundo. Ella era la física, él el químico. Estaban al mismo nivel, eran pares. Y justo cuando esa colaboración estaba a punto de dar su fruto más importante, la historia dio un giro terrible. Vamos a ver cómo el terror político y, hay que decirlo, la traición personal, se unieron para intentar borrarla de la página más importante de su propia vida. Todo pasó rapidísimo. Cuando Alemania se anexionó a Austria, Lise, que era de ascendencia judía, se convirtió en un blanco del régimen nazi. Tuvo que huir de Alemania literalmente con lo que traía puesto. Unos meses después, ya desde el exilio, es ella quien resuelve el acertijo de Hahn. Pero, cuando él publica los resultados, el nombre de Lise no aparece por ningún lado. Su excusa fue que era políticamente muy peligroso incluir una colaboradora judía. El resultado final, el premio Nobel de 1944, se lo dieron solo a él. Es que aquí se ve clarísimo. La ciencia la hizo un equipo. Hahn hizo los experimentos en el laboratorio, sí, pero fue Meitner quien les dio sentido. Él vio el qué. Ella entendió el cómo y el por qué. Sin embargo, la recompensa fue de todo menos equitativa. Y lo que quizás empezó como una omisión por miedo se convirtió en algo mucho peor. Después de la guerra, Hahn activamente le restó importancia a la contribución de Meitner. Insistió una y otra vez que había sido un descubrimiento puramente químico, negando así el papel fundamental de la física, y por lo tanto, el de Lise. El comité del Nobel, increíblemente, le compró la historia. Pero que no se piense que la comunidad científica no la reconocía. Para nada. Fíjense en este número, 48. La nominaron 48 veces al premio Nobel. O sea, sus colegas, los que sabían, dijeron 48 veces ella se lo merece. Y 48 veces el comité simplemente volteó para otro lado. Muchos consideran que esta es una de las omisiones más grandes y persistentes en la historia de los premios. La magnitud del descuido es que no tiene nombre.
Pero la historia de Lise Meitner no es solo sobre una injusticia profesional, es también la historia de una integridad moral a prueba de todo. Porque a diferencia de muchos de sus colegas, ella vio las consecuencias de su descubrimiento y tomó una decisión firme. Cuando los aliados comenzaron el proyecto Manhattan para construir la bomba atómica, un proyecto que no olvidemos existía gracias a su descubrimiento de la fisión, la invitaron a participar. Su respuesta fue inmediata, fue rotunda: no tendré nada que ver con una bomba. Ella, la mujer que había desatado el poder del átomo, se negó en redondo a convertirlo en un arma de destrucción masiva. Y aquí es donde se ven los dos caminos. Su descubrimiento abrió dos puertas. El mundo eligió la de la guerra. Ella eligió la de la humanidad. Mientras otros estaban construyendo la bomba, ella estaba tratando de hacer que sus antiguos colegas alemanes aceptaran la responsabilidad moral de haber trabajado para el régimen nazi. Y esto nos lleva al final de su historia, porque a pesar del Nobel que nunca llegó, a pesar de los intentos de minimizar su papel, su legado demostró ser imborrable, y lo fue precisamente por esa humanidad. Entonces, ¿cómo se consolida un legado cuando la historia oficial te da la espalda? En el caso de Lise Meitner, la respuesta llegó de una forma mucho más permanente que una medalla. En 1992, la ciencia misma le dio uno de sus más grandes honores. El elemento 109 de la tabla periódica fue bautizado como meitnerio. Su nombre no está solo en los libros de historia, no, está tejido en la estructura fundamental del universo que ella tanto se esforzó por entender. Es un reconocimiento eterno, uno que quizás ningún premio pueda igualar. Y así volvemos al principio, a su epitafio. Pero ahora estas palabras tienen otro peso, ¿verdad? Resuenan con toda su historia. La de una científica brillante que luchó contra el sexismo, una exiliada que descifró el secreto del átomo, una mujer de principios que le dijo no a la violencia, y una pionera, cuyo legado al final encontró su lugar en la eternidad. La historia de Lise Meitner es mucho más que una biografía. Es un recordatorio, uno muy poderoso, sobre todo en un día como el Día de la Mujer en la Ciencia. Nos impulsa a buscar, a celebrar y a reconocer a esas mentes brillantes que, como Lise, luchan contra viento y marea para que la historia nunca más vuelva a olvidar un nombre tan importante.